buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la visualización de este contenido. Bueno, como había acordado con vosotros a través del foro del curso, me apetece profundizar en algo que llevamos escuchando durante toda la vida, que es importante, ¿no? Lo del elemento de la actitud, pero esta vez desde una perspectiva de cambio con una intención de mejora, ¿no? Quizá me faltaría un I o no, cambio y mejora, ¿no? Lo he puesto con el subtítulo de constructos para mejorar procesos de diálogo social. Todos hemos escuchado que la asertividad, la empatía son elementos clave para el desarrollo de la negociación o su capa superior, el diálogo social, pero poco se habla de la actitud, ¿no? Entonces, pues me he atrevido a fundamentar este concepto pues para que lo conozcamos. Voy a cortar la cámara porque realmente me parece interesante que profundicemos en las diapositivas. Es importante tener claro lo que significa el concepto de actitud, que bueno, todos desde una perspectiva experiencial pues conocemos que es la actitud, ¿no? Pero está bien que escuchemos la definición, ¿no? Es una predisposición adquirida y sistemática de la conducta hacia determinados objetos del mundo social. De algún modo integra lo social y lo individual, que esto enlaza con esa idea de yo pienso esto, pero realmente a lo mejor no lo digo porque mi grupo de pertenencia no opina lo mismo, ¿no? Es interesante que se analice esta definición de la actitud, que es un elemento clave para mejorar los procesos de diálogo social y de negociación colectiva. Concretamente, esta presentación la he ideado teniendo en cuenta tres teorías que fundamentan los procesos de cambio para mejora, ¿no? Relativo al concepto de la actitud. Y existen tres, como veis ahí en la presentación. Básicamente son tres grupos de teorías que fomentan pues la construcción de mejora, ¿no? Del diálogo social. Las teorías de aprendizaje y refuerzo, las teorías de aprendizaje social y teorías del equilibrio y la teoría funcional. Todas están basadas en elementos de la psicología social del pasado siglo. Siempre he dicho muchas veces en todas mis presentaciones de que poco se ha avanzado en este elemento. Se quedó anclado ahí en los años 50 del pasado siglo y poco se ha profundizado. Y bueno, pues ya es un paso que por lo menos ideemos, ¿no? Y dialoguemos sobre estos elementos. Bueno, pues vamos a ver en qué consisten estas tres teorías en las que se basa el fundamento para el cambio hacia la mejora en los procesos comunicativos. Interesante saber que las actitudes no son conductas, son tendencias. Y ahí enlaza con un foco de que quizá las actitudes no tienen un componente individual, sino tienen un componente social, ¿no? La actitud es un constructo, es decir, un concepto que explica el funcionamiento de la realidad humana, ¿no? Tienen cuatro características básicas las actitudes. Son direccionales, es decir, hacia dónde tenemos que dirigir nuestro objeto, nuestro objetivo. Las actitudes son adquiridas, se aprenden de la convivencia, un indicador que engloba la idea de que las actitudes muchas veces son sociales, ¿no? Son más o menos durables y esto es súper importante, tienen una polaridad afectiva, es decir, las emociones influyen en la forma de relacionarnos, ¿no? En nuestra actitud. Esto está muy de moda hoy en día, ¿no? Que la actitud tiene un componente cognitivo, es decir, se basa en creencias programadas, ¿no? Que vienen del ámbito social. Pero ojo, no tienen un componente cognitivo, también tienen un componente afectivo que enlaza directamente con la situación emocional de la aceptación o del rechazo, ¿no? También tiene un componente normativo de las normas sociales, de la moralidad, ¿no?
y tiene un componente comportamental que se enlaza con las conductas y es muchas veces el fallo que tenemos en nuestro conocimiento social, ¿no? De las relaciones sociales. Muchas veces la actitud se confunde únicamente con el comportamiento, ¿no? Es uno de los 4 indicadores que definen la actitud. Tiene un componente cognitivo, un componente emocional, afectivo, un componente normativo, de la moralidad, de las normas sociales, y un componente comportamental. Es decir, que muchas veces, según mi experiencia, parece que se engloba únicamente en este aspecto, en el componente de comportamiento, ¿no? Pero no, hay 3 más: emocional, cognitivo y moral, normativo, ¿no? Se considera la actitud como un producto final del proceso de socialización. Es como la punta del iceberg, ¿no? De nuestro comportamiento, de nuestra conducta, ¿no? Que engloba elementos de relación social y, por supuesto, laboral, que es un sistema de relaciones personales, ¿no? Bueno, como os comentaba, vamos a debatir 3 modelos basados en la teoría del cambio de actitud para la mejora. Se engloban estas 3 teorías que ya hemos visto anteriormente: aprendizaje y refuerzo, aprendizaje social y teoría del equilibrio, y teoría funcional, que enlazan directamente con corrientes psicológicas del siglo XX, del pasado siglo. Bueno, vamos a empezar con la teoría del aprendizaje y del refuerzo. Como habéis visto, enlaza directamente con teorías de la psicología experimental, ¿no? Una de las primeras estructuras que enlazan directamente con esta teoría del aprendizaje y refuerzo son las teorías del condicionamiento clásico e instrumental. De algún modo enlaza con psicología experimental y también con conductismo. Vemos ahí a Pavlov, ¿no? Y bueno, pues habla de algún modo que nos movemos por sistemas de conducta, pues desde una perspectiva bastante biológica, ¿no? Las conductas se enlazan directamente con la consecución de metas o motivaciones, ¿no? A lo mejor enlaza con el campo de nuestro estudio con elementos de conflicto de intereses. Dentro de esta teoría de aprendizaje y refuerzo, en el apartado 2 estaría la teoría de Hotland, de la Universidad de Yale. En la década de los años 40, como veis ahí en la diapositiva, se investigó un sistema de funcionamiento relativo a las actitudes y se llegaron a estas conclusiones, ¿no? Se indicó que a la hora de aprender nuevas actitudes hay 4 factores importantes, que es la atención, la comprensión, la aceptación y la retención. Y enlaza de algún modo con el enfoque persuasivo, ¿no? El mensaje debe ser atractivo para poder entenderlo, ¿no? Que enlaza de algún modo con la atención. Debe ser simple para que se pueda entender, que enlaza con la comprensión. Debe prometer alguna mejora o recompensa, que es lo que se enfoca la aceptación, y debe poder ser recordado, es decir, enlaza directamente con la retención. Hay 3 características que influyen en la aceptación de la comunicación persuasiva: la fuente, el estímulo del mensaje y el contexto. En nuestro ámbito hay muchas veces, relativo a este tema del contexto, que nos cuesta salir, no voy a hablar de la zona de confort, sino del contexto, ¿no? Muchas veces, a través de un correo electrónico, es muy complicado llegar a un proceso de comunicación.
A lo mejor es mucho más directo levantarnos de nuestra silla, ir al receptor del mensaje y comunicárselo vía presencial, ¿no? Los cambios de canalización profundizan también en la aceptación del mensaje, ¿no? Bueno, la segunda teoría que hemos visto, o que vamos a comenzar a ver, es la teoría de aprendizaje social y la teoría del equilibrio. Enlaza con la idea de que la actitud de una persona depende de las normas del grupo a la que pertenece, ¿no? Esto es algo como muy potente hoy en día, ¿no? Bueno, los primeros epígrafes de esta segunda teoría, del aprendizaje social y la teoría del equilibrio, es la teoría del aprendizaje social de Bandura. Bueno, habla de diferentes aspectos que enlazan también de algún modo con las conductas agresivas que se aprenden también y indica tres aspectos fundamentales a la hora del cambio de la conducta. Esos tres aspectos son un motivo que induzca al cambio, consciente e inconsciente, un modelo que indique la dirección del cambio y una recompensa que se obtiene a la realización de ese cambio, ¿no? Que enlaza también con ideas de la teoría anterior. La segunda teoría es la teoría del equilibrio. Estamos viendo esta segunda teoría, que es la teoría de aprendizaje social y teoría del equilibrio. El segundo modelo de esta teoría es la teoría del equilibrio, en la que nos indica que hay muchas de estas teorías con lo afectivo y la teoría de la disonancia cognitiva de Feistinger. Bueno, aquí os detallo un poco más, tampoco me quiero enrollar mucho porque tampoco quiero hacer el vídeo muy largo, de estas tres teorías que hemos visto. La teoría del equilibrio de Heider. Cuando hay un equilibrio no hay presiones o motivos para que cambiemos nuestras actitudes. El ejemplo del estar centrado, ¿no? Estar en equilibrio. Hay equilibrio cuando dos personas están juntas, hay una relación cognitiva y además tienen un carácter directo, ¿no? Actitudinal, que enlaza con lo emocional. Y bueno, todas estas teorías se basan en la relación entre dos, pero entre varios, ¿no? Y también vinculado al sector laboral, claro. La teoría de Heider, cognitivo-afectiva, de Rosenberg y Abelson, a diferencia de la teoría anterior de Heider, estos autores no discriminan entre lo cognitivo y lo afectivo. Indican que las teorías cognitivas están vinculadas directamente a lo afectivo. Y el último aspecto de esta segunda teoría del cambio, tercera teoría del cambio, es la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger. Hay o se produce un cambio de actitud cuando un sujeto advierte que tiene dos creencias disonantes. La disonancia puede reducirse de tres maneras: cambiando elementos cognitivos, agregando un tercer elemento cognitivo, es decir, con el aprendizaje, y cambiar la conducta si es disonante con algún otro elemento cognitivo. Bueno, y por último, la tercera teoría es la teoría funcional, que es de Lewin, que se enfoca más en la idea de que una actitud depende más del ideario de nuestro grupo de pertenencia, ¿no? Las actitudes, según esta teoría, que solo tiene una estructura, la teoría del equilibrio funcional, están al servicio de las necesidades de las personas. Están más enfocadas a la normativa, ¿no? Entre estas funciones, pues se encuentran estas que veis a continuación: la función instrumental,
una persona tiene una actitud positiva hacia aquello que le es útil. La función egodefensiva o externalización, una persona desarrolla actitud negativa frente a objetos que fantasea o que considera una amenaza. La función cognitiva o percepción objetiva, la actitud positiva hacia un conocimiento ordenado, que le permite tener una organización. Y la función expresiva de valores, que enlaza más con ideas de autoafirmación, ¿no? Autoconocimiento de teorías que a mí me dan pues, una estructura de identidad, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí os dejo la referencia de donde he sacado toda esta información. Considero importante y tener en cuenta el que se considere la actitud como un elemento clave para mejorar los procesos de negociación y diálogo social. Muchas gracias.